Entre las numerosas objeciones que la gente tiene al cristianismo, una de las más importantes es la doctrina del infierno. Si Jesús es un Dios amoroso, ¿cómo puede enviar a las personas al infierno, donde serán torturadas para siempre, por decisiones que tomaron en un periodo de vida de solo 70 años? En otras palabras, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a la gente al infierno? Si Dios realmente ama a todos y no quiere que ninguno se pierda, entonces, ¿por qué no salva a todos? ¿Por qué el infierno siquiera existe? Para responder a estas preguntas, tenemos que ver lo que dice la Biblia sobre el alma humana y el infierno. Estas dos cosas están estrechamente relacionadas en las Escrituras. La descripción más precisa del infierno es la que ofrece Jesús en la parábola del hombre rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Aparte de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí». El rico dijo: «Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento». Abraham dijo: «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso». El rico contestó: «Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán». Pero Abraham le contestó: «Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite». Lo primero que hay que destacar en este pasaje es que el rico está en llamas. Sin embargo, hay otros pasajes en los que se describe el infierno no como un lugar de fuego, sino como un lugar de oscuridad. Los teólogos han señalado durante años que es muy probable que el fuego del infierno sea metafórico. No es un fuego físico literal en el que una mente inmaterial sufre. Cuando se habla de cosas más allá del ámbito natural, como las cosas en el cielo, la Biblia constantemente se basa en metáforas. Y los teólogos han señalado que la misma lógica debería aplicarse al infierno, ya que la Biblia utiliza un lenguaje metafórico para describir el sufrimiento allí. John Blatchford dice: «El fuego del infierno no es un fenómeno material que pueda, por ejemplo, accionar una máquina de vapor o generar electricidad». Prácticamente todos los intérpretes están de acuerdo en que cuando Jesús habló de los gusanos del infierno, estaba usando una metáfora. Sería extraño que al mismo tiempo hablara sobre el fuego y no estuviera haciendo lo mismo. Sin embargo, teniendo esto en cuenta, debemos decir que el fuego del infierno es una metáfora para algo mucho peor. Esta es la única parábola de Jesús en la que uno de los personajes tiene un nombre propio. Pero si Lázaro tiene un nombre, ¿por qué el hombre rico no lo tiene? Teólogos como Tim Keller han señalado que el contraste es intencional. En el período del Segundo Templo, el estatus social y la riqueza lo significaban todo, especialmente para grupos como los saduceos y los fariseos. El estatus y la riqueza era la forma de demostrar al resto del mundo que se tenía el agrado de Dios, y era la forma de hacerse un nombre. Para el mundo antiguo, el hombre rico se había ganado un nombre, mientras que Lázaro era visto simplemente como un mendigo.
Muchos creían que los mendigos se ganaban su lugar por su pecado, o por el pecado de sus padres. Mientras que si eras una buena persona, serías favorecido con la prosperidad y serías rico como Abraham. Pero Jesús invierte esto a propósito para ilustrar un punto. En la otra vida, es Lázaro quien tiene un nombre, pero el hombre rico no lo tiene. ¿Por qué? Versículo 25. Pero Abraham le contestó: Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes. En otras palabras, ya tenía lo que lo definía, lo que le daba su estatus social. En la antigua Judea, lo más probable es que el hombre rico no fuera un pagano o un ateo agnóstico. El rico habría ido al templo, creído en Dios y guardado el sábado. Pero ahora está claro que eso no era lo que realmente le importaba, porque ya tenía sus bienes. Los filósofos que se remontan a Cicerón siempre se preguntaron cuál es la razón de vivir, cuál es el logos o el summum bonum, el bien más elevado que debe alcanzar la humanidad. Pero la mayoría de la gente elige su propio summum bonum, su propio bien supremo que siente que le define personalmente y le da su razón de vivir. Este rico se definía por sus bienes. Su identidad era ser un hombre rico. Pero ahora que está en el infierno, las riquezas y los bienes han desaparecido, y ahora no queda nada de él. Él era un rico o nada. Jesús, en su sabiduría, señala que el pecado no es solo lo que tradicionalmente pensamos que significa, que es quebrantar la ley de Dios. Si eso es todo lo que el pecado es, el hombre rico probablemente estaría en el cielo con Lázaro. Recuerda que este pasaje, en su contexto más amplio, está dirigido a los fariseos, que amaban el dinero, pero también se enorgullecían de lo bien que seguían la ley de Dios. El mensaje del Evangelio es que hay algo más profundo sobre lo que el pecado es. Søren Kierkegaard, en su libro La enfermedad mortal, dedica varias páginas a tratar de entender qué es el pecado. Él lucha con la definición tradicional del pecado, que es quebrantar la ley de Dios. Pero Kierkegaard se pregunta si esa puede ser una definición suficiente, porque está el fariseo, que en la desesperación logra alcanzar cierta justicia legal. Es decir, el fariseo o legalista sigue rigurosamente la ley, y sin embargo está perdido. ¿Por qué? Porque el pecado no es solo quebrantar la ley de Dios. El pecado es construir tu identidad en cualquier otra cosa que no sea Dios. O como dice Kierkegaard, el pecado es lo opuesto a estar dispuesto a fundamentarse transparentemente en Dios. Cuando los fariseos trataron de ganarse la salvación a través de su propio desempeño moral y siguieron rigurosamente la ley, no porque amaran a Dios, sino porque se esforzaban tanto que Dios tenía que bendecirlos, darles su aprobación y llevarlos al cielo. Cuando hacen esto, no están construyendo su identidad en Dios, sino en su desempeño moral. Están obteniendo su identidad y su realización personal de su valor moral, no del amor de Dios. Y Jesús les dice que esto los está destruyendo desde adentro. Los está llenando de orgullo, codicia y odio a los demás. Y esta es la razón por la que el pecado es algo más profundo que solo quebrantar la ley de Dios. El pecado es construir tu identidad en cualquier cosa aparte de Dios y dejar que eso te defina. Seas un hombre rico, un influencer o un fariseo que ha construido su identidad en su desempeño moral. Entonces, aunque creas en Dios, tú en realidad no estás siguiendo a Dios, sino usando a Dios como un medio para un fin, que es lo que has establecido como tu identidad definitiva. Por eso Jesús dijo en Mateo 7, «No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Porque el pecado no es solo quebrantar la ley de Dios. El pecado es amar algo más que a Dios y construir tu identidad sobre ello. En otras palabras, si tomas algo bueno y lo conviertes en lo más importante en lugar de Dios, si tomas tu desempeño moral,
Popularidad, orgullo, dinero, poder, tu apariencia, tu carrera, tus hijos, tu esposa o la aprobación de tus padres, y lo haces más importante que el amor y la aprobación de Dios, entonces, aunque creas en Dios, tu identidad final no está fundamentada en Dios, sino en otra cosa. Lo que realmente adoras no es Dios, sino una identidad de la que realmente dependes para tener un propósito. Y eso, dentro de tu alma, inicia un fuego espiritual, que eventualmente te consumirá. Esta es la razón por la que la vida espiritual del infierno se describe como un fuego. Ahora, muchos podrían burlarse de esto diciendo, no hay fuego en mí, puedo tener un sentido sin Dios que no me consuma. Y sí, todos hemos dicho eso. Mira, Jesús fue muy sabio en este tema cuando señaló lo bueno que somos detectando los problemas de los demás mientras ignoramos los nuestros. Saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Somos muy buenos para ver los pequeños problemas de los demás, pero no los grandes problemas en nosotros mismos. Por ejemplo, podemos detectar fácilmente la adicción en nuestros seres queridos mucho más rápido de lo que ellos podrían. Es fácil para nosotros darnos cuenta de que sus vidas empiezan a girar en torno a la próxima vez que vuelvan a drogarse. Toda su vida se basa en conseguir esta sustancia. Con el tiempo necesitan más y más para sentirse mejor, por lo que poco a poco se van desintegrando. A medida que esto avanza más y más, vemos un mayor aislamiento, y culpan a los demás diciendo que ellos son la consecuencia de su entorno. Ellos no querían esto, pero aquí están ahora, y no es realmente su culpa. Siempre hay una negación de lo que hay que hacer, una negación de cuál es el verdadero problema, y lo peor de todo, una negación de que se puede salir. No puedo decirte cuántas personas he conocido que se volvieron adictas a una droga y me dijeron, nunca deberías terminar como yo. Y me gustaría poder parar, pero no puedo. Y realmente no es mi culpa. Mi padre me hizo adicto. O mis amigos me engañaron. O lo que sea para trasladar la culpa. Pero no solo vemos esto en la adicción a sustancias. Todo el mundo, cristiano o no cristiano, busca un propósito en algo que le dé forma a su identidad, y poco a poco se vuelve adicto a ello, hasta el punto de que si se lo quitas, no podría vivir sin eso, ya sea su carrera, su reputación, su poder, su dinero, sus hijos o su pareja. Todo el mundo tiene algo que necesita para darle propósito a sus vidas. No podemos vivir sin tener algo que nos impulse o nos dé satisfacción. Aunque todavía no lo veas en ti, eso no significa que no esté ahí y no te defina. Nosotros, como humanos, nos esforzamos para encontrar nuestro propósito en esta vida. Y si el cristianismo es verdadero, y fuimos hechos para un propósito específico, entonces, si escogemos otra cosa como nuestro propósito inherente, nos desintegrará lentamente, en lugar de llenarnos verdaderamente como esperamos y deseamos. Y también, si el cristianismo es verdadero, entonces ese fuego en tu alma no termina simplemente con la muerte, sino que continúa. Y eso es lo que el infierno es. Ese es el fuego que arde en el infierno. Es un fuego de tu propia creación, a partir de tu propia autoestima y justicia. C.S. Lewis dice, el cristianismo afirma que cada ser humano va a vivir para siempre. Y esto debe ser verdadero o falso. Ahora bien, hay muchas cosas por las que no valdría la pena preocuparse si yo fuera a vivir solo 70 años, pero por las que debería preocuparme muy seriamente si voy a vivir para siempre. Tal vez mi mal genio o mis celos estén empeorando gradualmente, tan gradualmente que el aumento en 70 años no será muy notable, pero sería un infierno absoluto dentro de 1.000.000 de años. De hecho, si el cristianismo es cierto, el infierno es precisamente el término técnico correcto para lo que sería. El infierno comienza con un estado de ánimo gruñón, y tú aún eres distinto a él. Tal vez lo critiques, y tú mismo, en una hora oscura, puedes querer ese estado de ánimo y abrazarlo. Puedes arrepentirte y salir de él nuevamente, pero puede llegar un día en el que ya no puedas hacerlo. Entonces no habrá más de ti para criticar ese estado de ánimo, ni siquiera para disfrutarlo, sino solo la queja en sí misma, continuando para siempre como una máquina.
Así que no es solo una cuestión de Dios mandándonos al infierno. En cada uno de nosotros hay algo creciendo que va a ser en sí mismo el infierno, a menos que sea cortado de raíz. Si miras un tronco en la chimenea, poco a poco se va desintegrando. Como dice Tim Keller, una cosa es amar una carrera y obtener satisfacción de ella. Pero si construyes toda tu identidad en esa carrera y la pierdes, tu valor se ha ido y se convierte en un infierno. Una cosa es amar a otra persona y querer ser amado, pero si construyes toda tu identidad sobre esa persona y te falla, tu valor desaparece. Has perdido tu razón de vivir. Se convierte en un infierno. Y eso es todo lo que el infierno es. Peter Kraft y Ronald Tuselley lo expresan así. El infierno comienza en esta vida en el mismo sentido que el cielo. Su semilla se planta aquí. Los bienaventurados dirán que siempre han estado en el cielo, y los condenados dirán que siempre han estado en el infierno. Porque el infierno es el rechazo de Dios para poner otra cosa que te defina. Y si construimos nuestra identidad en algo que es imperfecto y no está hecho para durar, entonces tampoco lo haremos. Así como falla y muere, también lo hará tu alma. Y el amor de Dios, como la verdadera identidad para ti, solo te atormentará. La Iglesia Ortodoxa lo dice así. Según los santos, el fuego que consumirá a los pecadores en la venida del reino de Dios es el mismo fuego que brillará con esplendor en los justos. Es el fuego del amor de Dios, el fuego de Dios mismo que es amor, porque nuestro Dios es fuego consumidor que habita en una luz inaccesible. Para aquellos que aman a Dios y que aman a toda la creación en Él, el fuego consumidor de Dios será una dicha radiante y un deleite indescriptible. Para aquellos que no aman a Dios y que no aman en absoluto, este mismo fuego consumidor será la causa de su llanto y crujir de dientes. Por eso Jesús dijo, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. La Biblia dice que Dios es amor, y la única manera en que el amor de Dios puede destruir tu alma es si tú lo rechazas para adorar otra cosa. Dios destruye a los que están en el infierno, no mediante el tormento, sino al tratar de que se den cuenta de que se están atormentando a sí mismos, alejándose cada vez más de Él, tratando de encontrar propósito y significado en otra cosa. Kraft y Tuselley lo expresan así. Un niño pequeño, en un ataque de ira, quejándose y odiando a sus padres, puede sentir sus abrazos y besos en ese momento como una tortura. Por el mismo principio psicológico, la enorme belleza de una ópera puede ser una tortura para alguien ciegamente celoso de su compositor. Así, el fuego del infierno puede estar hecho del mismísimo amor de Dios, o más bien del odio de los condenados ante ese amor. Lo que los condenados desean, felicidad en sus propios términos egoístas, es imposible de dar incluso para Dios. No existe, no puede existir. C.S. Lewis, en su libro El Gran Divorcio, describe las diferencias entre las almas en el infierno y las almas en el cielo a través de las conversaciones entre ellas. Los santos en el cielo tratan de convencer a los que están en el infierno para que vengan con ellos, pero aunque las almas del infierno son miserables, prefieren su miseria a estar con Dios, a pesar de ser bienvenidos a venir al cielo. Reginald? Reginald, is that you? Why is it you? Hello, Pam. Where's Michael? Do you have Michael with you? No, it's just me. He's up there, far up in the mountains. What's going on, Reginald? Why didn't Michael come to see me? Well, things don't work that way here, Pam. It's different from where you came from. Michael wouldn't even be able to see you. You're invisible to him. And it's like you're a ghost. He'd stare right through you. Well, why can you see me then? Well, I've been trained for this sort of work. Work? Work, Reggie? Is that what I am to you? Pam, please. Look, Reginald, I want to see my son. Oh, it's not like we're hiding him from you, Pam. It's just that you're not solid enough yet. Okay, that's ridiculous. He's my son. Of course he could see me. Well, things are different here, Pam. I mean, in heaven, they don't work that way. There's no darkness here. When you eat the food here, you'll fill up. You can have your son here.
All right, well then tell me what it is I need to do. Tell me what I do so that I can go see Michael. Well, the first step is the hardest, but then you'd be ready, and then Michael would be able to see you. But you're going to have to want someone other than Michael. There's going to have to be a germ of desire for God to start this process. Of course, I knew it. Religion and all that. How dare you? How dare you bring religion into this? You, of all people. Fine. Fine. Tell me what it is. Show me how I can want God, and, well, then he'll let me see Michael, right? You're seeing it all wrong. You can't use God as a means to see Michael. You're not going to be solid unless you want God for his sake and his sake alone. Oh. You wouldn't say that if you were a mother. You're seeing yourself as only a mother to Michael. I mean, you were God's first. He waited for you. He suffered. He loves you, Pam. Reggie, do you honestly believe that a God who loved me would keep me from seeing my son? Do you believe that a God who loved me would have taken my son in the first place? He did that partly for Michael's sake. What is that supposed to mean? I loved Michael. I gave everything I had to make Michael happy. I gave up my life. Human beings can't keep each other happy for very long. It's just impossible. Your love for Michael was too fierce. It was uncontrolled, monomaniacal. It overtook who you were. God had to take away that object of love so that out of the loneliness, maybe something beautiful could emerge. Reginald, you are cruel and evil. How dare you criticize my love for my son? My son. Maternal love is the highest and the purest form of feeling in human nature. Oh, don't fool yourself about emotions and feelings, Pam. Feelings are never high or low. It's only when God gets a hold of it that he can make it holy. It's always bad when feelings become a false god. My feelings for Michael would have never been bad. Oh, I see. And from where you came from, hell, did they have their sons? Are they happy? They didn't love their sons like I love my Michael. I lived for his memory until I died. You shouldn't have done that, Pam. You worshiped that pain like an idol. You made it horrible. You wouldn't even leave the house. Your husband and daughter were miserable. It's not like they weren't grieving as well. But, oh no, it's all pain and suffering. Not even any good memories about Michael. Yeah, Just, I know. Your pain and suffering. Yes, of course. Now, it's all about me. It's all my fault. Everything I do is wrong, according to you. Oh, exactly. Well, I mean, we're all wrong. That's what we find out when we get here. It's all a big joke. There's no sense in even trying to prove you're right anymore. Once you admit you're wrong, then you can start living. Reginald, this is a cruel and twisted joke. I don't care about the rules here. I don't care about a God that would keep a son from his mother. Nobody has the right to do that. Not even your God. He is my son. Mine. Yours? Yes, mine. You didn't make it. Excuse me? Have you forgotten you didn't even want to have a baby? Who told you that? That's a lie. Besides, it's none of your business. I hate this place. I hate your religion. I hate your God. I despise your God. I believe in a God of love. Yet you don't even have enough love in your heart to forgive even your brother, or your husband, or your daughter. Oh, of course. Now it's all about you. Don't worry yourself And about it, Pam. You can't hurt me. You can't hurt anyone here. Pam? Bye, Pam.
De hecho, en ninguna parte de la Biblia nadie pide salir del infierno. En el libro del Apocalipsis, cuando el juicio se derrama sobre los pecadores, ellos no se arrepienten ni piden perdón, sino que maldicen a Dios. Puede que no quieran estar en el fuego de su adicción, pero odian a Dios lo suficiente como para preferir eso en lugar de estar con Él. Prominentes ateos hoy en día han dicho que prefieren pasar una eternidad en el infierno que reconocer a Dios como su Señor. But I do reject Jesus Christ. He is not my Lord. If he did exist, I would tell him to his face that if he created a hell, then he should go to hell. He's an immoral person by my standards of trying to avoid harm. Incluso el rico en esta parábola nunca pide salir del infierno. Solo trata de llevar a Lázaro al infierno. Y observen cómo la adicción del rico le ha hecho pensar que Lázaro todavía debe servirle, ya que solía estar por encima de él en estatus y riqueza. Darrell Bock dice, el uso del nombre de Lázaro en su súplica sugiere que el rico conocía a Lázaro desde el principio, lo que hace que su negligencia hacia el pobre sea mucho peor. Quizás todavía ve a Lázaro como un siervo. Y él está tan fuera de control que hay una fuerte implicación de trasladar la culpa. Él solo está allí porque no recibió la información correcta, y alguien tiene que volver y advertir a sus hermanos para que no tengan que sufrir como él. Los comentaristas han señalado durante años que esto es una insinuación de que Dios no le dio la suficiente advertencia de que su avaricia y su comportamiento lo llevarían al infierno. Así que era mejor que alguien les haga saber a sus hermanos lo que nadie le dijo. Un total traslado de la culpa. Darrell Bock dice, el rico ha pasado de la autocomplacencia a la angustia. Lucas utiliza en 16:23 un término diferente para referirse al sufrimiento. Esta palabra se refiere al dolor y a la pena continuos, especialmente al dolor mental. Él se consumió por su propia alegría, ocio y celebración, mientras que no respondió al sufrimiento y a la necesidad de los demás a su alrededor. El dolor en el infierno es una angustia mental. Noten lo bien que el rico es capaz de mantener una conversación. Las personas que literalmente se incendian físicamente nunca serían capaces de hacer eso. Clay Jones dice, observe que Jesús no describió al hombre rico como gritando histéricamente de angustia y tan adolorido por las llamas que era incoherente. Jesús pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. En cambio, leemos de un hombre que, en lugar de gritar histéricamente, es capaz de hacer peticiones, mantener una conversación, presentar argumentos y formular refutaciones. Su situación se parece más a la angustia mental de un adicto que a la de una persona que está literalmente en llamas. Y por eso no hay razón para que pida salir del infierno, porque entonces no tendría el estatus de riqueza y superioridad que tenía en la tierra sobre personas como Lázaro. Ir al otro lado significaría renunciar a aquello sobre lo que construyó su identidad, volverse igual a Lázaro el mendigo, y perder todo lo que le dio su nombre e identidad. Dallas Willard dice, estoy completamente convencido de que Dios dejará entrar en el cielo a todo aquel que, en su opinión, pueda soportarlo. Por eso C.S. Lewis dice que las puertas del infierno están cerradas por dentro. No es que Cristo no pueda salvar a esas almas en el infierno, es que no quieren salir de ese lugar. Cuanto más permanezcan allí, menos probable será que cambien, desintegrándose y desintegrándose, negándose a admitir lo que son, hasta que cada porción de ellos desaparezca, perdidos en su odio eterno hacia aquel que ya los salvó de tal tormento. C.S. Lewis continúa diciendo, a la larga, la respuesta a todos los que objetan la doctrina del infierno es en sí misma una pregunta. ¿Qué le pides a Dios? ¿Que borre sus pecados pasados y a toda costa les dé un nuevo comienzo? ¿Allanando toda dificultad y ofreciendo toda ayuda milagrosa? Pero Él ya lo ha hecho, en el Calvario. ¿Que los perdone? Ellos no serán perdonados. ¿Que los deje solos? Eso es el infierno. Al final solo hay dos clases de personas, las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios les dice al final, hágase tu voluntad. Todos los que están en el infierno lo escogieron. Sin esa elección propia, no podría haber infierno. No hay nadie en el infierno que no prefiere estar allí.
Por eso es falsa la idea de que el infierno está lleno de almas de personas que nunca oyeron hablar de Cristo. Jesús lo dijo en Juan 9:41 y Juan 15:22. Nadie está condenado a ir al infierno por tener poca información. Pero carecer del conocimiento del Evangelio tampoco es un boleto gratis al cielo. Cada uno tiene que decidir si quiere que el fuego espiritual que hay en su interior se apague, o si prefiere sus propios tormentos mentales. Y por eso difundimos el Evangelio, para que las personas que nunca han oído hablar de Cristo puedan obtener mejor información con la esperanza de que tomen la decisión correcta. Ocultar el Evangelio a las personas no las envía al cielo, pero tampoco las envía al infierno. Todos tenemos que tomar la decisión de si queremos estar con Dios o no. Y el Evangelio es la mejor manera de que las personas vean que necesitan que se apague el fuego que hay en ellas. Mira cómo termina este pasaje. La petición del rico es tratar de asustar a sus hermanos para que se corrijan, pidiendo que Lázaro sea enviado de vuelta para advertir a sus hermanos. Abraham responde que eso nunca funcionará. El miedo al infierno no consigue que evites el infierno. En muchos casos, solo puede empeorar tus circunstancias, porque el miedo al infierno nunca cambiará tu corazón. Construir tu identidad en otra cosa aparte de Dios es un efecto del egocentrismo. Es poner tus deseos por encima de todo lo demás. Y cuando asustas a la gente para que sean buenos por el miedo a un fuego literal en el infierno, eso no cambia sus corazones, es solo más egocentrismo. ¿Por qué las personas están siendo buenas? ¿Es porque aman a Dios? No, están siendo buenas por su propio bien. Esto crea una mentalidad farisea en la que tratas de ganarte la salida del infierno siendo bueno. Es egoísmo moral. Es una identidad construida sobre el servicio propio. Y al tratar de evitar el fuego del infierno, crean su propio fuego moralista del infierno en ellos mismos, donde lo único que les importa es conseguir cosas que los mantengan seguros, felices y realizados. Una vez tuve un amigo que me bloqueó en Facebook debido a unos debates, y una de las cosas que estábamos discutiendo era la vida después de la muerte, porque escribió un post en el que decía que cuando llegara al cielo, Dios lo iba a premiar por leer solo la versión King James de la Biblia, y castigará en el infierno a los que no estuvieran de acuerdo con él. Y yo le dije, si piensas que cuando llegues al cielo el foco de atención estará en ti y en tu propia gloria, nunca llegarás allí. Serás consumido por tu propio orgullo en tu intento de subir allí. Las buenas obras por orgullo o por miedo al infierno nunca te salvarán, solo te llevarán al infierno. ¿Qué es lo que cambiará a las personas? El amor. El amor sacrificial incondicional que nos muestra el fuego en nuestro corazón y lo absorbe en un mar de bondad y perdón. Solo hay un lugar para encontrar eso: la cruz. Por eso esta parábola termina como lo hace. El rico quiere un milagro que impacte a sus hermanos y los someta solo por el miedo, pero Abraham dice que los milagros que fuerzan a la gente a creer no los salvará del infierno. La clave no es saber que Jesús es Dios o que hay un infierno. Incluso los demonios lo saben. La clave es saber por qué murió Jesús. Y donde aprendes eso es leyendo a Moisés y a los profetas. Debemos saber lo que hizo Jesús en la cruz para salvarnos, y al leer a los profetas podemos encontrar lo siguiente. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. No sabrás cuánto te ama Jesús hasta que sepas todo lo que tuvo que sufrir para redimirte. Tienes que reconocer la depravación en tu propio corazón y darte cuenta de que ninguna cantidad de justicia propia o esfuerzo moral te salvará del fuego en tu alma. Alguien tiene que hacerlo por ti. Nadie habló más del infierno que Jesús, porque en la cruz lo tomó. El verdadero dolor de la cruz no fue ser físicamente destrozado, sino sentir el vacío absoluto del infierno. En la cruz todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él, toda la desesperación, la culpa, la vergüenza y la agonía. Jesús sintió todo el peso del infierno que nuestro pecado ha causado, más de lo que podríamos sufrir en una eternidad en el infierno. A menos que sepas lo que Jesús hizo por ti,
A menos que reconozcas el fuego desintegrador que hay en tu interior y veas el amor radical que fue necesario para redimirte, no cambiarás. No serás transformado por la renovación de tu corazón. Tu enfoque nunca estará en una relación verdaderamente amorosa con Dios, sino en ti mismo, de una forma u otra. ¿Quién eres realmente? ¿Tienes una esencia que puede verse en cualquier lado? ¿O eres solo un novio, una novia, un influencer, o solo un hombre de negocios? ¿Tienes lo que hace falta para apagar el fuego de tu alma? ¿Tienes un Dios que te ama tanto que tomó todo el peso de tu pecado y agonía sobre sí mismo? Solo hay uno que puede salvarnos de nosotros mismos, y por lo tanto salvarnos del infierno. Y Él se revela en Moisés y los profetas. Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.